Como estábamos mencionando, este artificio matemático permite resolver eh, un sistema de ecuaciones de tres variables. Las tres variables eran x, y y z, ¿no? En lugar de tener que hacerlo con cuatro variables, que a esto se le aumenta la variable del tiempo, lo que es t, ¿no? En términos generales, la intensidad de campo eléctrico tiene componentes tanto en x, una componente en y una componente en z, ¿no? Y de la misma manera para lo que es la intensidad de campo magnético, componente en x, componente en y componente en z. Y para el caso de la onda plana en cuestión, tenemos esto, ¿no? Donde la derivada parcial con respecto a x de la intensidad de campo eléctrico va a ser igual a 0, y la derivada parcial con respecto a y la intensidad de campo eléctrico también va a ser igual a 0, y la componente en z va a ser igual a 0. De la misma manera para lo que es la intensidad de campo magnético, ¿ya? Con respecto a la derivada parcial con respecto a x igual a 0, con respecto a y igual a 0, y la componente en z va a ser igual a 0, ¿ya? Ya que los campos no dependen ni de x ni de y, estas son constantes en el plano z, ¿ya? Constante en el z. Y la onda es TEM. TEM para nosotros va a ser lo que es viene de lo que es Transversal Electromagnetic Mode, o el modo electromagnético transversal, que vemos, ¿no? Una gráfica podríamos ver donde tenemos componentes en x, y z. Por aquí podríamos tener lo que es la intensidad de campo magnético, notar una onda, que este TEM se lo ve con respecto a lo que es la dirección de la dirección de la corriente, la intensidad del campo magnético y lo que es el campo, la intensidad del campo magnético es transversalmente con lo que es la dirección, ¿no? El campo magnético con el campo eléctrico son transversalmente, o se pueden visualizar transversalmente, ¿bien? Y con respecto a lo que es el eje Z, a la dirección, va a ser igualmente estos dos estos dos planos transversalmente, ¿ya? En los tres ejes esto se lo representa transversalmente, ellos lo que es el modo electromagnético transversal, ¿ya? Este es un tipo de propagación en la que tanto el campo eléctrico E y el campo magnético son perpendiculares, ¿ya? Son perpendiculares a la dirección de la propagación de la onda, ¿ya? La dirección de propagación de la onda, que es en el eje Z, ¿ya? Tomando en cuenta lo que es TEM, bueno,
esta onda T y totalmente transversal al eje Z, como ya lo estamos viendo, de manera que al sustituir la rotacional del vector por sus tres componentes cartesianas, ¿no? Sus tres componentes cartesianas en las ecuaciones 4.16 y la expresión 4.17, estas expresiones 4.16 y 4.17, estas se convierten en el sistema o en el sistema siguiente de ecuaciones simultáneas con derivadas parciales, ¿no? Acá en la expresión 4.18, la derivada parcial con respecto a z de la componente de la intensidad de campo eléctrico en x va a ser igual a menos j omega la permeabilidad por la intensidad de campo magnético, bueno, la componente de la intensidad de campo magnético en y. ¿Ya? Y lo que es la derivada parcial de la componente en x con la derivada parcial con respecto a z de la componente en x de la intensidad de campo eléctrico va a ser igual a menos j omega la permeabilidad por la componente de la intensidad de campo magnético en y. ¿Ya? Y estos en lo que es la componente en z, ya habíamos dicho que era igual a 0, ¿no? Por tanto, toda esa expresión va a dar igual a 0, h en z a la componente en z del campo magnético va a ser igual a 0. La expresión 4.20 nos dice que menos la derivada parcial con respecto a z de la componente en y va a ser igual a j omega por la permitividad por la componente en x de la intensidad de campo eléctrico, ¿ya? Y la derivada parcial con respecto a z de la componente en x de la intensidad de campo magnético va a ser igual a j omega por la permitividad por la componente de la intensidad de campo eléctrico en y. ¿Ya? Y esto, de la misma manera como ya habíamos dicho, esto va a ser igual a 0, la componente en z es igual a 0. ¿Ya? Y sustituyendo la expresión 4.19 y la expresión 4.20, y al eliminar la variable de la intensidad de campo magnético o la componente de la intensidad de campo magnético en y, se obtiene la ecuación de segundo orden, ¿ya? Esta expresión 4.22, y cuyas soluciones son la componente de la intensidad de campo eléctrico en x va a ser igual a una constante a por Euler a la menos j beta por z. Y para lo que es y no, para lo que es, bueno, la componente en x va a ser igual a una constante b por Euler a la j beta por z, ¿no? La expresión 4.3 y 4.24, donde a y b, a en la expresión 4.3 y b en la expresión 4.24 son constantes, ¿no? Donde b o la constante b es igual a omega por la raíz cuadrada de la permeabilidad multiplicado por la permitividad, ¿ya? La permeabilidad, mejor dicho, la raíz cuadrada de la permeabilidad por la permitividad, ¿ya? Y se denomina a esto, mejor dicho, a esto, la constante de fase, beta, ¿ya? Esto es beta, la constante de fase, ¿ya? Y podemos, bueno, podemos notar una similitud estas ecuaciones o estas soluciones
con la expresión 2.14, ¿no? Que habíamos visto en el capítulo 2. Encontrada, bueno, esto es encontrada para los voltajes incidente y reflejado en una línea de dos conductores, ¿no? Cuando se refiere al capítulo 2. Y al sustituir la solución que se propaga alejándose de la fuente dada por la expresión 4.23, esta expresión, y en la expresión 4.19, esta expresión, se concluye que la componente del campo magnético en Y va a ser igual a 1 n. Bueno, esta n es lo que vamos a conocer la impedancia de onda, ¿no? O la impedancia de la onda, que esta n va a ser igual a, bueno, no sería un término n tal cual, ¿no? Se asemeja a la letra n. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la permeabilidad dividido entre la permitividad, ¿ya? Esto nosotros lo vamos a conocer como la impedancia de la onda, comparando con las ecuaciones 4.23 y la expresión 4.25. Este es lo que va a ser igual a la impedancia de la onda. Podemos ver que la componente de la intensidad de campo eléctrico en X va a ser igual a esta impedancia de la onda multiplicado por la componente de la intensidad de campo magnético, ¿no? Es decir, que la magnitud del campo eléctrico que está en voltios sobre metro y orientado en las direcciones o en la dirección de X es n veces mayor que la magnitud del campo magnético, ¿no? Que este es en amperios sobre metros y orientado perpendicularmente en la dirección Y, como lo visto en esta figura, ¿no? Podemos ver eso, ¿no? La intensidad del campo eléctrico, ya acá, y podemos corregir a lo que es con respecto al libro. Esto va a ser X, esto va a ser su componente en Y, y esto va a ser su componente en Z, ¿ya? Esto con referenciando lo que es el libro, ¿ya? Y como estamos mencionando, que la magnitud del campo eléctrico, podemos ver, ¿no?, en color azul, es n veces n, que es la impedancia de la onda, mayor que la magnitud del campo magnético, ¿ya? Y esta está esta intensidad de campo magnético está orientada en el eje Y, ¿ya? Que lo podemos ver en el eje Y, ¿no? De manera, bueno, en el eje Y, y lo que es la intensidad de campo eléctrico en el eje X, y la dirección de la onda va a ser con respecto al eje Z, ¿ya? Y en sentido lo que es al combinar las ecuaciones 4.18, que es esta de acá, y la expresión 4.21, se obtienen las soluciones para lo que es la componente de la intensidad de campo eléctrico en Y y la componente de la intensidad de campo magnético en X, ¿ya?